Voces que harán noticia están primero en la 100.5. Bien, el tema seguridad, crimen organizado, las amenazas que generan, ¿no es cierto?, estos nuevos tipos de delitos, es prioridad ciudadana y es también, ¿no es cierto?, la prioridad que las autoridades empiezan a tener porque la amenaza ya no es tan amenaza, la amenaza es una realidad, esto ya está aquí. Vamos a conversar esta mañana aquí en Primera Pauta con Héctor Barros, él es el fiscal regional coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, pero además también, ¿no es cierto?, en el día de ayer se dio a conocer esta fiscalía supraterritorial en la cual también el fiscal Barros tiene un rol importantísimo que jugar. Él viene trabajando e investigando este tema hace ya mucho tiempo, así que ahora lo que viene, ¿no es cierto?, es una coordinación de las fiscalías más importantes para poder hacer frente a este crimen organizado. Fiscal Barros, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, un fiscal, gusto buen día. tenerlo aquí en Primera Pauta. Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantado. A ver, fiscal, voy a partir al revés. Uno, en Chile ya sabemos que los delitos son más violentos, sabemos que hay secuestros extorsivos, sabemos que las bandas que se han instalado bandas peligrosas y que se han ido, ¿no es cierto?, amplificando desde el norte hacia el sur. Sabemos que hay también un proceso de migración ilegal que podría estar ayudando a este proceso. Pero ¿qué es lo que no estamos sabiendo como ciudadanos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Porque cuando aquí hay un esfuerzo de las fiscalías de unirse, de coordinarse, de probablemente emular modelos de control como fue en Italia en su minuto, me pregunto qué cosas no estamos viendo y qué tan grave es la situación que está viviendo Chile en la amenaza de este crimen organizado. Bueno, partiendo por lo último, es una amenaza bastante concreta y bastante real. Nosotros siempre miramos desde nuestra realidad hacia países centroamericanos en su momento y la verdad que nunca pensamos o nunca se mencionó que esa realidad podía llegar acá. En todo caso, estos fenómenos era lógico que se produjeran en nuestro país y que nos tengan en la situación que nos tengan, toda vez que hubo un desplazamiento muy repentino y muy grande de lo que fue la inmigración ilegal en este caso. Ahora, lo que yo creo que todavía nos falta enfrentar respecto a lo que no estamos viendo es básicamente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos respecto a estas organizaciones. Hemos estado siempre señalando de que toda esta violencia que hemos tenido y que hemos ido detectando en el último tiempo se debe principalmente a la inmigración. Pero nosotros, los chilenos, sí tenemos una responsabilidad y es básicamente que nosotros somos los que propiciamos los mercados ilegales para la instalación de esta organización en el país. Si nosotros no le diéramos las condiciones necesarias para que vinieran a instalarse acá, vale decir, todas estas organizaciones lo que buscan finalmente es dinero. Si nosotros no tuviéramos las condiciones que tenemos para ellos, no estarían acá, estarían instalados en nuestro país. Entonces, aquí, por ejemplo, hay mercados ilegales como el robo de celulares que se produce a través de motochorros de estas organizaciones extranjeras en Providencia, que terminan esos celulares siendo vendidos, por lo tanto, o receptados en este caso por personas chilenas, que finalmente ese dinero que pagan va a financiar a estas estructuras criminales, y por eso nosotros hemos estado sosteniendo que muchas veces cuando usted compra un celular robado o compra droga o compran vehículos clonados robados, en el fondo tienen las manos también sucias con sangre, ¿sí? Con sangre de los delitos que han estado atrás para conseguir ese tipo de especies. Entonces, lo que nosotros creemos que aquí nos falta mucho es trabajar todavía el aspecto patrimonial de estas organizaciones. Y cuando hablamos de trabajar los aspectos patrimoniales, no me refiero solo al Ministerio Público ni a las policías. Me refiero a como Estado tenemos que hacernos cargo de este problema en su integridad. Vale decir, los gobiernos alineados, el Parlamento alineado, las organizaciones encargadas de fiscalizar el movimiento de los dineros, el sector privado también cooperando, por ejemplo, los bancos, con los movimientos patrimoniales que puedan tener estas estructuras, porque la pregunta es, esa cantidad de dinero se desplaza ¿cómo hacia otros países? Claro. Por tierra, por puertas corrientes, por la compra de Bitcoin. Eso es lo que hay que empezar ahora a poner como foco la investigación. Fiscal, con respecto a lo que usted está diciendo, y en una entrevista el 17 de noviembre afirmaba que no dependía solo de la Fiscalía combatirlo, y ahí nos ha dado algunos ejemplos, pero me gustaría si lo pudiera bajar un poco más. ¿Qué herramientas directamente le están faltando? Porque usted mencionó lo del robo de celulares. La alcaldesa de Providencia, Belén Matei, dijo que han detenido, pero de manera incesante, a una banda de motochorros en Providencia. Incesante. Y algunos de ellos tienen decenas de detenciones.
pero son los mismos que siguen haciéndolo, repitiéndolo, porque no están detenidos. Es decir, ¿cómo vamos a cerrar esa llave delictiva si es que siguen libres? Entonces, algo ahí falla. Yo no sé quién es el que está fallando. ¿Qué herramienta falta? ¿A usted le falta una herramienta? ¿Falta una ley? ¿Falta un juez de garantía más firme? ¿Falta un fiscal más dedicado? ¿Qué falta? A ver, yo solo señalar respecto a lo que usted indicó, a lo que ocurría en Providencia, le puedo decir que esa persona que era el líder de esa estructura criminal en Providencia, robo de teléfono, fue secuestrado en más de una ocasión. En la última ocasión en que fue secuestrado, y lo digo porque fue un hecho que se produjo acá en la zona de la Fiscalía Regional Sur, terminó pagando 120 millones por su liberación. La pregunta es, ¿de dónde sale, de dónde surge tanto dinero? Y es básicamente de estos mercados ilegales que yo le digo. En segundo lugar, indicar que si a nosotros nos falta algo relevante, y lo hemos estado planteando como Ministerio Público, es el poder contar con tecnología de punta que nos permita estar detrás de estas organizaciones. Hace mucho tiempo que los teléfonos, que eran nuestra fuente básica de información y de la policía, ha dejado de ser la herramienta fundamental porque prácticamente ya no habla nadie por las líneas normales, sino que todas a través del uso de datos, y por lo tanto ahí estamos desfasados mucho respecto a organizaciones criminales. Yo siempre he sostenido que las organizaciones criminales siempre están delante de nosotros, y eso ha sido una gran problemática, porque si no tuviéramos este problema que tenemos el día con la criminalidad, estoy seguro que seguiríamos con normas que están en proceso de reformarse o de actualizarse durante muchos años, como nos ha pasado históricamente. Fiscal Héctor Barros, fiscal regional y coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios. Ayer, cuando se hablaba de esta casa del horror, que esta segunda casa que se encontró en Maipú, que usted también estuvo ahí, ¿no es cierto?, haciendo las pericias, me llamó la atención dos cosas, ¿no? Que la sospecha es que los cuerpos que se encontraron por ahí cerca, en la Rinconada de Maipú, fuera tan cerca, es decir, como que actuaran como una cierta impunidad, ¿no? Y lo segundo era el tema de la ketamina, como que podría haber sido un ajuste de cuentas, y me llama la atención porque la ketamina empieza a aparecer entonces hoy día un mercado nuevo que no estábamos viendo y que podría estar tensionando bandas rivales, no sé, entiendo que podrían ser colombianos, venezolanos. Eso pasó. La ketamina en México significó, ¿no es cierto?, un cambio importante en términos de la gravedad de los delitos del crimen organizado. No, indudable, es una preocupación que como Estado tenemos que tener en el aumento del tráfico de esta sustancia. Ahora, esto no es... a ver, lo que está, como yo siempre señalo, hay que mirar siempre la asociación ilícita como empresas. Los dos consiguen prácticamente lo mismo, solo que una tiene un fin ilícito y la otra tiene un fin ilícito, que son estas estructuras criminales. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es una disputa por un mercado que es la venta de ketamina, donde, de acuerdo a los antecedentes investigativos, lo que buscan las organizaciones venezolanas es que se fije un precio igualitario entre lo que venden ellos como venezolanos y lo que venden los inmigrantes colombianos. Y en esa disputa han surgido lo que son básicamente los secuestros y las posteriores ejecuciones cuando no se pagan los rescates. Por lo tanto, esa es la dinámica que está debajo, los fenómenos que están detrás de lo que nosotros estamos viendo. Y respecto a los cuerpos, nosotros los tenemos efectivamente vinculados con estas casas a través de evidencia científica, pero también ellos no tienen problema, de acuerdo a lo que a nosotros nos extraña, que los cuerpos aparezcan a 8 minutos del lugar o a muy poca distancia del lugar. Es porque muchas veces lo que buscan también las organizaciones es dar un mensaje a los potenciales víctimas, que son otros conciudadanos que, gracias a Dios, hasta el momento ha estado radicado entre ellos. Y por lo tanto es un acto también de comunicación si usted no paga, estas son las consecuencias. Y la verdad que la frialdad con la que actúan y la crueldad con la que actúan es impresionante para la cultura delictual que nosotros tenemos. Nuestra delincuencia tradicional, si bien se ha ido contagiando o contaminando con la violencia extranjera, en el sentido que ha ido aumentando también, un poco subiendo a lo que teníamos antes, habían ciertos códigos que siempre se respetaron. Por ejemplo, la muerte de menores de edad, que en el último tiempo nosotros hemos tenido 7,
en este caso acá, al menos en la región metropolitana, pero eso antes era, incluso cuando usted tenía una víctima menor de edad, eran los propios círculos delincuenciales quienes le informaban a las policías o al Ministerio Público quién era el autor. Esos códigos han ido desapareciendo por contagio con estas otras estructuras criminales. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo acá es una realidad que existía en Centroamérica y que ahora se extrapoló hacia nuestro país, a propósito de la inmigración. Fiscal, voy a ponerlo con este ejemplo. Las motos mosquito están prohibidas en Chile y las andamos persiguiendo por la calle, pero se pueden importar. Yo con la delincuencia extranjera veo algo parecido al crimen organizado. Dígame usted si no es así. Lo andamos persiguiendo en las calles, pero no evitamos que entren. ¿Qué relación hay entre la inmigración ilegal y el crimen organizado? Lo que pasa es que lo que hemos sostenido siempre es que este problema de la inmigración hay que regularlo. Yo, en lo personal, soy un convencido de que adoptamos la decisión de que todos se quedan acá, pero los regularizamos con un nombre y apellido, aunque incluso sean falsos, pero que los tengamos en nuestra base del registro civil. Porque tenemos víctimas y tenemos imputados que la verdad que no sabemos quiénes son, porque no sabemos si la identidad que tenemos ahí es la identidad real o no. Ahora, sí, el gobierno ha estado, el subsecretario viajó a Venezuela para buscar alguna forma en que podamos tener información más oportuna. Tengo entendido que eso ha sido bien recibido por el gobierno venezolano y que nosotros deberíamos empezar a tener información más en tiempo real. Pero, a ver, en este caso, la inmigración a nosotros es un problema de nosotros no solo el ingreso, ¿ya? Ilegal, sino que lo que está ocurriendo mucho es que cuando estas organizaciones operan acá, logramos individualizarlas, logramos solicitar las órdenes de detención, donde los tribunales han tenido un comportamiento ejemplar respecto a entender estos nuevos fenómenos también. Tenemos el problema que no los encontramos los delincuentes, por una razón muy sencilla. Ingresan por paso habilitado y se van por paso no habilitado. Entonces, es imposible poder, de repente tenemos la orden de detención para muchos, pero no tenemos cómo ejecutarla porque no sabemos en qué país están, porque son prácticamente fantasmas que van y vienen, y muchos de ellos además dejan pasar un tiempo y vuelven nuevamente al país y vuelven muchas veces con una identidad distinta. Fiscal, yo hemos escuchado siempre hablar del Tren de Aragua acá, pero veía hace 2 días en Ecuador que tenía un gran problema en un puerto y quien se estaba llevando 10 toneladas de droga era la mafia albanesa. Hace unos días escuché a alguien que mencionó, ¿tenemos instalada la mafia albanesa también en Chile? De acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos, en mi caso no, yo no tengo ningún antecedente que diga relación con eso. Ahora, lo que pasa es que lo que hay en Centroamérica son otros movimientos vinculados a los países que son productores de droga, básicamente cocaína, donde los mercados están operando entre Bolivia y Perú. Básicamente incluso la hoja de coca está pasando desde Perú hacia Bolivia, donde es metida en el proceso de macerado para transformar la hoja de coca finalmente en cocaína, procesada para transformarla a su vez en clorhidrato de cocaína, y desde ahí está saliendo hacia Brasil, vía aérea muchas veces, y desde Brasil es levantada hacia los mercados europeos, donde finalmente llega, donde uno de los principales mercados es Holanda, por el que está ingresando la cocaína hacia Europa. ¿Por qué? Porque los negocios son incluso más lucrativos con la droga cuando la llevan a Europa, a cuando la meten dentro del mismo de Latinoamérica. Ya. Hablamos esta mañana, nos quedan pocos minutitos, fiscal regional, coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros. Y lo último que le quiero preguntar, ayer decíamos en una casa del horror en Maipú del Tren de Araguas. Nos sorprendimos todos cuando partió en el norte, ¿no? Y dijimos, bueno, se controló, pero ha ido bajando entonces la presencia del Tren de Aragua. ¿Qué tan controlados están? Y segundo, en este mapa que tenemos de las bandas más peligrosas, ¿sabemos en qué zonas actúan y quiénes son y qué es lo que mueven? O sea, Tren de Aragua, no sé, otro tipo de mafias que estén funcionando hoy día para poder entender el mapeo de lo que está sucediendo en Chile. Sí, a ver, la existencia del Tren de Aragua en el norte era una situación absolutamente transitoria. Arica y Iquique no son los mercados que ellos necesitan principalmente. Lo que pasa es que la inmigración entró por allá, pero estaba claro que el destino final es la región metropolitana, donde tenemos alrededor de 8 millones de habitantes y donde aquí están los mercados ilegales que ellos necesitan. Por lo tanto, claramente el destino final era este. Pero por otro lado, sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de ayer de las
casas que hemos encontrado de cautiverio son casas que están vinculadas en este caso con evidencia en evidencia científica y en relación a los partícipes los mismos que son pertenecientes al Tren de Aragua. Ahora, hay muchas estructuras criminales que operan a veces como satélite acá en Chile que no son necesariamente Tren de Aragua, pero que sí muchas de ellas tributan al Tren de Aragua, como por ejemplo esta estructura que ustedes mismos comentaban respecto a los motochorros en Providencia, y que yo les indicaba que habían pagado 120 millones de líderes para que lo liberaran. Ese es un ejemplo, es una estructura criminal que está organizada y que por operar en ciertos mercados, en este caso en la zona de Providencia o en la zona oriente, ellos tienen que tributar o pagar un impuesto al Tren de Aragua. Me pasé el tiempo. Si lo puede ser solo un sí o un no al menos. ¿Hay más casas de tortura en Chile? Porque nos quedamos impactados que hay 2 casas de tortura aquí en Maipú. ¿Tiene antecedentes que podrían haber más? Mire, este es un fenómeno nuevo que hemos estado apreciando nosotros y por otro lado solo decirle, para terminar con esto, que desde que se produjo el allanamiento la semana pasada a la primera casa de cautiverio, no hemos vuelto a tener hasta ahora ningún secuestro con homicidio de ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, eso muestra la trascendencia y la importancia de este lugar. Fiscal Héctor Barros, ha sido muy amable en conversar. Tenemos 6 detenidos, Sí, se lo habíamos ya de esa estructura criminal. Le agradecemos, muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, fiscal. Vale. Que esté muy bien. Buen Muy día. amable. 7